Saludos amigos del mundo. A continuación presentamos la vida, formación y creación de la familia Ramones en Venezuela, basado en hechos vividos, narrados por algunos de sus protagonistas y otras investigaciones que hemos hecho para el conocimiento de todos. Fechas reales aproximadas en el tiempo. Pedimos disculpas a los conocedores de esta historia y si alguien tiene que aportar algo al respecto, agradecemos que deje su comentario y contacto para hacer nuestra respectiva corrección. Comenzamos con la doctora licenciada Dalia Rosa Leal Ramones. Escuchemos. Buenas tardes. Hoy es 15 de mayo de 2023, Y quiero comenzar a contar una historia que a mí me ha parecido siempre muy bonita, muy ejemplar, de gente muy honesta, de un apellido que se ha ido extendiendo por toda Venezuela. Ese apellido viene originalmente de Paraguaná, lo que antiguamente era Paraguaná, y ahorita generalmente uno dice punto fijo, pero Paraguaná es el nombre original de esa zona, de la zona que llegó a ser una zona turística en los tiempos de la Venezuela buena. Bueno, comenzaré por decirles que ese apellido a mí me llena de mucho orgullo de ser pues de ese apellido que se formó de una familia que era originaria de Islas Canarias, por allá por el 1870 pienso yo. No tengo certificado de esa fecha porque, bueno, todo lo que yo sé me lo contó mi abuelita, que Dios me la tenga en la gloria. Entonces, ese apellido, que como ya les dije al principio, se trata de un apellido que fue surgiendo y que ahorita está extendido en toda Venezuela y que inclusive tengo entendido, lo he oído por televisión. Hay un productor mexicano de novelas y películas y bromas que se llama Adal Ramones. Ese es el apellido del cual yo les voy a hablar, el apellido Ramones, el cual llevo yo con mucho orgullo. Es mi segundo apellido. Resulta ser entendido por mi abuelita María Eugenia Ramones, una gran señora a quien yo le debo mucho y a quien la quiero muchísimo, que ya tiene tiempos allá en el cielo junto a mi Padre Celestial. Bueno, mi abuelita, ella me contaba sus historias muy bonitas de cuando ella era niña, de cuando ella fue joven, cuando se casó, cuando fue teniendo toda su familia. Y por eso yo me sé la historia, porque yo dormía con mi abuelita. Yo recuerdo mucho que mi abuela dormíamos, una tía que todavía la tengo, gracias a Dios, mi tía Margarita, y yo. Mi tía Margarita dormía en la espalda de mi abuelita y yo dormía en el brazo derecho de mi abuelita. Por eso yo me sé la historia, porque yo era la que acompañaba a mi abuela por todos lados. Mi abuela me contaba que, claro, cuando yo era una niñita de 3, 4 años, yo tengo, gracias a mi Señor Jesucristo, tengo muy buena memoria. Mi abuelita me contaba que ella, su familia, vino de las Islas Canarias, como empecé diciendo. Que su mamá, la abuela de ella, se llamaba Nina Sea de Ávila, o Ávila de Sea, algo así era. Y ellos tuvieron 8 hijos. Esa familia, la abuela de mi abuela, que quede bien claro. Resulta que la abuela de mi abuela tuvo 8 hijos. Entre esos tuvo varios varones, pero tuvo 2, que uno se llamaba Ramón Antonio y Antonio Ramón. Y fueron creciendo los muchachos, y a medida que la gente decía, vamos para allá, para donde, ellos no decían vamos para donde los Sea o vamos para donde los Ávila, sino que decían, ay, vamos para donde los Ramones, y vamos para donde los Ramones.
Y así se fue corriendo la voz a través del tiempo de los Ramones. Los Ramones era de Antonio Ramón y Ramón Antonio. Y de ahí surge el apellido ese. El Sea y el Ávila quedó extinguido por costumbre. Porque en esos tiempos recordamos que no había el sistema, por supuesto, que hay ahorita. Que uno tiene que presentar al niño antes de sacarlo del hospital, que no sé qué más. La mayoría de esas personas nacían en las casas y era la palabra de la persona la que valía, pues. Entonces cuando iban con el tiempo, a los años o algo así, a sacar un documento, decían, no, fulano de tal, y decían los Ramones, y así se quedaron los Ramones. Entonces, como les dije al principio, ese apellido se fue corriendo ellos nacieron en Paraguaná. Como ya les dije al principio, la familia original venían de las Islas Canarias. La abuela de mi abuelita y por supuesto el abuelo. Esa familia se creció con ese apellido que fue adoptado. Y mi abuela y la mamá de mi abuela, que sería la abuela de mi mamá, se casa y tiene 4 hijos. Ya ellos tenían ese apellido de Ramones. Ya el Sea y el Ávila ya había quedado extinguido. No había documentación y ellos adquirieron ese apellido. Mi abuelita, ella se llamaba María Candelaria Ramones. Y nosotros le decíamos Mamalaya. Nosotros los niños de ese tiempo. Ella nació a 1000 aproximado, porque no tengo una fecha exacta, no tengo un documento en la mano que me diga que sí fue así. Yo pienso que ella nació como en el año 1880, 70 y tanto. ¿Por qué digo eso? Porque mi abuelita contaba que ellos fueron 4 hermanos, que la hermana mayor de ella, que se llamaba Nicanor Ramones, había nacido en 1890. El hermano que le seguía, que era el único varón entre los 4 hijos de Mamalaya, había nacido en el año 1893, 94 aproximado. Y que mi abuelita, en este caso mi abuela, la persona de la que yo trato de donde saqué todo este conocimiento que gracias a Dios tengo, nació en 1896. Y la hija última, que se llamaba Leonor Ramones, nació en 1900. Ella contaba que ellos fueron unas personas muy pobres, aunque el papá de ellos los había dejado y se había casado con una hermana de la mamá de mi abuelita, con una hermana sí. Entonces esa familia eran ricos, tenían dinero, y entre que los familiares de mi abuelita, o sea mi abuela María Eugenia con su mamá, que se llamaba María Candelaria Ramones, Nicole Ramones y Leonor Ramones, ellos eran muy pobres. Mi abuelita, Mamalaya, la abuela de mi mamá, que es de donde venimos saliendo el apellido, por supuesto ya los demás también tenían ese apellido, pero aquí yo voy a narrar lo que pasó con mi Mamalaya, mi abuela y mi mamá, y por supuesto. Resulta que se criaron muy pobres, vivían en una casita muy pobre, y Mamalaya lo que sabía era coser. De ahí saco yo la herencia de que me encanta coser. Bueno, Mamalaya lo que hacía era coser, y cuando le llevaban alguna costura, pues cobraban, era, ¿qué digo yo? No sé, un bolívar, un real, medio, no sé, dependiendo por el tiempo, sacando cuenta por la época, ¿no? Era muy pobre. Contaba mi abuelita que ella cosía a mano, porque no tenían cómo coser. Y en esos tiempos era muy escaso. Estaban empezando a salir las máquinas. Recuerden la revolución industrial, ¿no? 1700 y picote. 1800 y pico, algo así.
Ahorita no tengo la fecha exacta de la revolución industrial. Sí, fue por 1800, finalizando 1700. Bueno, entonces no había llegado las máquinas, cuando las máquinas de coser. Cuando empiezan a llegar las primeras máquinas de coser, le hablaré como de 1890 por ahí, que empezaron a llegar y ellas conocieron de esas máquinas porque ellas vivían en la península de Paraguaná y por ahí llegaban los barcos. Bueno, entonces mi abuelita contaba que mamá ya se compró una máquina que se le habían dado fiada. No sé cuántos pesos, decía ella, hablaba de pesos, mi abuela. Después de los pesos fue que vinieron las morocotas y todo eso que nos habla la historia. Resulta ser que ella consiguió una máquina fiada para seguir cosiéndole a la gente, ¿no? Y le dieron un precio y ella decía que tenía terror de no cumplir con ese compromiso de pagar. Y cada locha medio que le daban lo metía debajo de... La máquina era de máquina de mano, de lo que tenían... No era de pedal, todavía no habían salido las máquinas de pedal, sino la máquina de mano, que uno le daba con la mano y movía la rueda y esa movía la máquina y cosía. Esa venían en una cajita que contaba mi abuela, que ahí uno guardaba abajo, guardaba el carretel, guardaba los hilos, guardaba la tijera y eso. Era un cajoncito, contaba mi abuela. Ella decía que su mamá, o sea, en este caso mamá Laya, María Candelaria Ramoni, cada locha que recogía lo metía ahí. Y la metía ahí en ese cajoncito para cumplir con el compromiso de tantos días que le dieron para pagar. Contaba mi abuela que cuando ella cumplió el lapso, abrió el cajón y tenía más de lo que tenía que pagar por la máquina. Y pagó eso y ya tenía su máquina buena para coser, ¿no? Y ellas no solamente cosían, todas ellas trabajaban en lo que saliera, ¿no? Trabajos humildes. Contaba mi abuelita que su mamá, cuando muere la mamá de ella, la señora Nina, que es de donde sale la historia original, cuando ella estaba muy enfermita, ella quería mucho a mi abuela y eran muy pobres y ella cuando estaba enfermita le decía a mamá, me voy a llevar a Jena. A ella le decían Jena por el nombre de María Eugenia. Me voy a llevar a Jena porque ella está pasando mucho trabajo. Contaba mi abuelita que ella ya tenía ahí como unos 5 o 6 añitos, cuando se le muere la abuelita, que le quería mucho a ella. Claro, quería a todos sus nietecitos, pero a ella especialmente. Entonces contaba mi abuelita que ella mi mamá Laya le decía, no, Nina, no me vayas a quitar mi hija, no se me la vaya a llevar. Sí, me la voy a llevar porque ella pasa mucho trabajo. Bueno, a veces se acostaban sin comer. Decía mi abuela que mamá Laya le decía, bueno, agarren cada uno un terroncito de sal, se lo ponen debajo de la lengua y tomen agua, porque no tenían nada que comer. Bueno, al ver esta situación, la mamá de mamá Laya, al pensar en morir, se pensó en llevarse a mi abuelita. Aunque esa decisión no la tomaba ella, pero en esos tiempos la gente no sabía. Esa decisión la toma nuestro Señor Jesucristo. Él es el dueño de la vida. Y Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Pero ese conocimiento lo venimos a tener después ya de nosotros grandes, mucho tiempo, muchos años después. Bueno, el asunto es que mamá Laya le ruega a ella que no se la lleve. Entonces él dijo, bueno, para que ella no pase trabajo, llévasela a Elizabeth, se llamaba la otra hija de ella, la que tuvo los hijos, la que se casó con el esposo de mamá Laya. Ellos tenían dinero y eso. Bueno, al morir, entonces mi mamá Laya, para que la mamá de ella no se llevara a mi abuelita, no se le fuera a morir la hija, pues ella accedió a llevársela a la hermana, que era la rival de ella, pues. Y la tuvieron allá unos días. Contaba mi abuelita que cuando ella llegó a esa casa, allá tenían de todo, tenían vajillas y cosas de esas. Y a ella le pusieron a dormir en una batea, al lado de una de las hermanastras de ella. Y la hermanastra en la mañana agarraba, acuérdense que estamos hablando de 1800 y tanto,
este, orinaban era en una vasenilla. Entonces la hermanastra de mi abuela agarraba esa vasenilla, la orinaba, y cuando ella se iba a levantar le echaba los orines encima a mi abuela. Y mi abuelita, como de 5 o 6 años, no soportaba eso, esa humillación, y están pasando hambre ahí, dormir en una batea. Ella que empezaba a llorarle a mamá Laya, llévame para la casa, llévame para la casa. No, mi hija, pero es que yo le prometí a mi mamá que te iba a llevar para allá para que no te me vayas a morir. Ella que le dice, prefiero morirme, pero yo me quiero ir para donde está usted. Bueno, el asunto pasó y ella se fue para donde la casa original de ella, pues para donde la mamá de ella. Bueno, pasa el tiempo y ellos se salen de ahí, de esa zona de que actualmente se llama Punto Fijo. Se van saliendo vía Coro, a pie, porque en esos tiempos no había transporte. El único transporte que había era los barcos, y por tierra, imagínate. Entonces, contaba mi abuelita, otro cuento más, de que cuando la abuela de ella, Nina, leía la Biblia y leía libros, ella decía, mi abuela decía que ella no sabía qué libros era, que decía que iba a llegar el tiempo en que habrían barcos de tierra y barcos del aire. Por supuesto no habían carros, tampoco habían aviones. Pero ella decía, mi abuela, que la abuela de ella contaba que iban a haber barcos de tierra y barcos de aire. Bueno, ella, al ir creciendo, las 3 niñas y el varón deciden con mamá Laya salirse de Paraguaná vía Coro. Por supuesto, tenían que salir a Coro para poder agarrar tierra, porque si no tenían que irse por el mar. Pero eso lo viene a entender uno ya grande, cuando ya conoce que ella, pues, que no había otra vía, porque es una península. Entonces ellas salen caminando y duran tiempo caminando hacia la vía, hacia Coro, y van a parar por allá a un pueblo que se llama, decía mi abuela, San Luis, que actualmente uno sabe cómo es y conoce el estado perfectamente bien. Pero ellas no. Entonces caminan y duran tiempo en una parte, y van caminando. Así pasa el tiempo y ellas, las muchachas, se crecieron y cada una hizo su propio hogar. Mi abuelita se casa y tiene 2 hijos. El varón de ellas, que eran 4, ya dije que eran 4 hermanos, que era uno que se llamaba Manuel Ramones y la otra que se llamaba Nico Ramones, la otra Leonor, que era la última, y ella, mi abuela, que se llamaba María Eugenia Ramones. El hermano se queda por ahí, por esa zona, y no volvieron ellas a saber de él. Él se quedó por ahí y ellas siguieron caminando vía Churuguara. Pero eso no era que me iba hoy y a las 3 horas estaba en Churuguara, sino que pasaban meses caminando. Se llevaban las cosas, lo poco que tenían, las ollitas de hacer comida, la ropita y eso, y ellas se iban caminando. Y así pasaron muchos tiempos, y los hijos que fueron teniendo los tenían unos en Coro, otros en otro lugar, y así, porque iban pasando los tiempos. Tiene ella 2 hijos, mi abuela, y las otras hermanas también tuvieron sus hijos, y seguían mudándose. Llegaron a Churuguara. Uno de los hijos de mi abuelita ya había muerto, el mayorcito, le quedaron 2. Después ella se deja de esa persona y siguen vía más hacia la montaña, hacia la sierra, hasta llegar a un pueblo que se llama Santa Cruz de Bucaral. En eso ya ellas eran adultas, ya mi abuela se había buscado su segundo esposo y ya tenía a mi mamá. Y ahí empezó a tener el resto de hijos, que ella tuvo 8 hijos. Entre esos, a mi mamá. Ya llegaron a un pueblo que se llama Santa Cruz de Bucaral, ya lo dije, y se hicieron más hacia adentro, y hay un pueblito que se llama Areguito. Ahí hay muchos Ramones, por lo menos cuando yo salí de ahí, que ya yo tenía como 12 años, había muchos Ramones. Esos Ramones se han esparcido por toda Venezuela.
Bueno, tengo conocimiento que hay por allá por Oriente, por Caracas, en el estado Carabobo hay muchos Ramones, en el estado Cogede, en el estado Portuguesa, en el estado Barinas, y bueno, en toda la mayoría. Entonces ellas se hacen a unas haciendas ahí, mi abuela y las otras hermanas, todas siempre estaban cerca. Y la mamá de ella, que era mamá de ella, siempre vivía en una parte de donde, unos días donde una, otros días donde la otra, otros días así estaba, siempre unida. Siempre unida, siempre trabajando. Mi abuela llegó a tener terrenos grandes, haciendas, con café, con cañaverales. Y ahí se crecieron sus hijas y se casaron cada una, entre esas mi mamá. Mi mamá se casa en 1940 y a los 2 años tuvo a su primer hijo, mi hermano mayor.